Buenas tardes, profesora Gloria y estudiantes del grado 1302A. Mi grupo está conformado por Diana Marcela Báez Bastía, Diana Marcela Sarabia Peñaranda, dice Daniela Tella Mosquera y Lady Lucero Villamizar Sandoval. El nombre de nuestra experiencia se titula Reconocimiento de aspectos propios del texto narrativo literario a partir del cuento El estofado del lobo, escrito por la escritora Keiko Casa. Descripción de la experiencia. Esta se realizó sobre el lenguaje y la literatura de educación de básica en el Instituto Privado de la Ciudad de Cali en el segundo trimestre del año 2004 y 2005. La maestra que lo dirigió se llama Claudia Patricia Montoya, con estudiantes de grado primero, en el cual lo participaron 3 grupos de 25 estudiantes. Propósito. ¿En qué consiste? En que los niños puedan identificar textos narrativos a través de la lectura del cuento del estofado del lobo por la escritora japonesa Keiko Casa. Nuestra experiencia se divide en 3 fases. La primera consiste en la anticipación, la presentación de la autora. ¿En qué se relaciona esta? ¿En qué consiste, mejor? En que la profesora permite que los niños establezcan relaciones entre quien escribe y cómo le escribe, orientándolo mediante interrogantes y actividades como la siguiente. ¿Quién es la autora? Y en el cual los niños tienen que investigar sobre su biografía y dentro de ello cuáles libros ha escrito, como El tigre y el ratón, Cuando el elefante camina, en el cual los niños tienen que hacer una relación entre o mejor dicho, identificar cuáles son los personajes del cuento, en el cual los niños tienen que identificar que los personajes son animales y determinar que cada uno de los cuentos terminan en finales felices. El otro ítem que hace parte de la anticipación es el análisis de la portada, en el cual se le permite al niño interactuar con esto. ¿Cómo? En el cual los niños tienen que identificar el título, la ilustración, la colección a la que pertenece el libro a través de interrogantes de anticipación. ¿Cómo? ¿Qué es un estofado? ¿Quién ha comido un estofado? ¿Cuáles son los ingredientes de un estofado? ¿Qué acción está haciendo la gallina? ¿Por qué el lobo está detrás del árbol? ¿Y qué profesión posiblemente podría tener el lobo? Otra fase o otro ítem que hace parte de la anticipación es la lectura de imágenes, en el cual la maestra permite que los niños interactúen con el texto. ¿Cómo? Se le entrega el texto a los niños y se le pide que tape la parte inferior del texto con su mano y ellos realicen preguntas como ¿qué comió el lobo? ¿Cuáles son sus modales? ¿Qué indica la mirada del lobo? Y así sucesivamente con cada una de las páginas. Bueno, les voy a dar a conocer la segunda fase, que se llama lectura y análisis colectivo del cuento. Esta segunda fase se divide en 3 ítems. La primera es plano de la narración. La profesora dejó hacer el reconocimiento de los estudiantes de las voces del narrador y también dejó hacer las voces de los personajes. Basado en esto, la profesora hizo unas actividades puntuales como las siguientes. Bueno, en la búsqueda de las marcas textuales, la profesora dejó que los niños identificaran unas preguntas que eran los pollitos que dicen, el lobo que dijo y la gallina que dijo. Bueno, también la profesora le pidió a los niños que buscaran un color diferente para que subrayaran los textos de las intervenciones de los personajes. Además, la profesora les pide a los niños que identifiquen las marcas o los signos
o los signos que muestran cuando un personaje está pensando o está hablando. Luego la maestra realiza una lectura grupal a manera de juego en la que los estudiantes intercambian roles con la maestra. Los estudiantes hacen las voces de la gallina, el lobo, del narrador y después intercambian. El docente hace las voces de la gallina, del lobo y así sucesivamente. ¿Listo? También está el reconocimiento del tiempo de la narración, donde los niños identifican a través de la lectura lo que va a suceder y lo que ya sucedió a través de la historia. Bueno, el segundo ítem se llama el plano de la historia. Se centró en los personajes, las características, los espacios, el tiempo y las acciones. La característica es la evolución de los personajes. Los espacios es donde se encontraban antes o después. El tiempo es había una vez, al día siguiente, de noche, de tarde, madrugada o mañana. Y las acciones es la postura del lobo, del cuento, de lo bueno, lo malo, de la historia que lo hizo cambiar al final del cuento. Por último, ítem se llama el plano del relato, es donde se hace una transformación de los estados de ánimo de los personajes, como qué lo hizo cambiar al lobo, dónde y cómo estaba el lobo, y qué lo hace cambiar en la situación inicial. Y otras preguntas que se hacen. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera fase, que es el diligenciamiento de rejillas de sistematización. Bueno, en esta tercera fase la maestra les pidió a los estudiantes diligenciar algunas rejillas donde ellos pudieran poner en evidencia lo que construyeron durante toda la clase, todo lo que aprendieron. Esto se hizo individualmente. A continuación, les mostraré algunas rejillas que ella les puso a los estudiantes. En la primera les pone a los estudiantes poner el título del cuento, el nombre de la autora, la colección a la que pertenece el libro que ellos leyeron, la editorial y el tipo de texto. En la siguiente rejilla la maestra les hace algunas preguntas y los pone a dibujar las estructuras del relato. Bueno, en la siguiente rejilla la maestra les pone una ficha de sistematización de síntesis final, que es donde se habla de los personajes, se cuenta la historia, se indica dónde ocurre la historia y hay un título, hay un nombre del autor. Entonces acá en esta ficha es donde se habla de todo lo que ocurrió durante el cuento. Bueno, vamos a empezar lo que es la parte del análisis. El análisis también se divide en tres fases. Esta vamos a hacer la primera, que es la fase de la anticipación. Entonces, la anticipación crea condiciones necesarias para generar el deseo a leer. Según lo sociocultural y discursivo, es la disposición que conduce a los niños a crear esos saberes, esas culturas, esos intereses y deseos por los gustos de leer. Les permite a los niños crear hipótesis, sí. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la práctica narrativa textual y a la narrología, donde ellos desde unas preguntas que ellos creen tener, pueden llegar a lograr desarrollar un texto, sin ni siquiera haberlo leído. La parte donde crean las inferencias es donde ellos llegan a hacer esas comparaciones entre lo que es el lobo en un cuento o cómo creen que son los personajes a cómo creen que es la realidad de estos personajes. Es necesario también plantear preguntas.
porque estas preguntas son las que conllevan a dichas hipótesis, a dichas inferencias en las que el niño va a poder llegar a lograr ir un poco más allá del texto y poder llegar a entender otros planos textuales, que es el fin de lo que es la experiencia. Listo. También podemos ver que según la profesora Rosa Julia Guzmán 2010, hay 3 estrategias básicas. La anticipación, que es la que posibilita que el título muestra cuál es el tema del cuento. La predicción, que es antes de leerlo, todos los enunciados o todas las imágenes que se muestran, ellos pueden inferir en todo este proceso. Y la regresión, cuando el estudiante plantea lo que se está leyendo con todas las hipótesis y todas las ideas que él ha hecho desde un comienzo mientras se continúa la lectura. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de la fase número 2, que se llama, como ya habíamos dicho, lectura y análisis colectivo del cuento. A la maestra en esta fase nos dimos cuenta que les permitía a los estudiantes ir más allá de un análisis tradicional, para que así estos estudiantes comprendieran la caracterización, la intención y la narrativa del texto. A la maestra permitir a los estudiantes hacer un análisis profundo de los personajes, de las acciones, del tiempo del texto, les hizo ir más allá en su competencia literaria. Bueno, y esto también fue muy pertinente que la maestra les permitiera a los estudiantes realizarse hipótesis por medio de los interrogantes que ella les proponía. Bueno, para continuar con el análisis de la fase número 2, es importante basarnos en los referentes para la didáctica del lenguaje del primer ciclo, que nos dice que debemos incluirle la lectura a los estudiantes, a los niños, como una experiencia significativa que vaya ligada a su contexto real, a su contexto social, a su universo, a sus emociones y a sus gustos. También es importante nombrar a Vygotsky, ya que él nos habla del input, de la interacción uno a uno. Entonces, esto es lo que hace básicamente la maestra durante la lectura del cuento. Les permite a los estudiantes aumentar su crecimiento intelectual a partir de la interacción que ellos tengan con sus compañeros y con la maestra. Bueno, como nosotros sabemos, y como hemos aprendido a lo largo de nuestro proceso de formación como maestros, el juego es fundamental en los aprendizajes de los estudiantes, de nuestros niños. Entonces, esto es lo que hace la maestra en esta experiencia, cuando les permite a los niños hacer cambio de roles, cambio de voces de los personajes del cuento, imitar a los personajes del cuento. Y es aquí donde empieza el juego intertextual, que es de lo que nos habla los referentes para la didáctica del lenguaje del primer ciclo. Bueno, en la tercera fase, que es el diligenciamiento de las rejillas y la sistematización, en esta la docente también puede, al igual que el estudiante, una retroalimentación. ¿De qué forma? Ella usa estas rejillas porque necesita corroborar cuáles fueron los aprendizajes, esas dificultades, esas análisis realizados por ellos, y el niño también reconoce todo el progreso que ha tenido durante toda esta experiencia, si realmente aprendió o no aprendió, y poder llegar a dar un paso más adelante en comparación con sus compañeros, cómo lo analiza y cómo va ese progreso. Bueno, también mostramos todo lo que son las estructuras realizadas por los niños y posteriores a las actividades de los procesos, que no son verbales, sociales, porque el niño no solamente va a decir o analizar lo que tiene, sino que son escritas y cognitivas, donde ellos pueden plasmar y verificar lo que realmente ha hecho como proceso de toda la actividad. En conclusión, podemos identificar que esta estrategia
que ha realizado la docente ha sido muy buena, ya que identifica lo que es la estructura del texto narrativo y es importante mostrar las características de este texto. También ayuda a que los niños identifiquen ciertas particularidades de lo que es las puntuaciones y